Oye, Wallace, los humanos son bastante creativos, ¿no lo crees? Cierto, pero a veces se pasan un poco de la raya. ¿Por qué lo dices? Hay veces que hacen algunas creaciones demasiado, interesantes. ¿Quieres decir raras? Sí, eso, como algunas banderas. ¿Banderas? Pero la mayoría de banderas que veo son solo unas cuantas líneas de colores. No tienen nada particularmente raro. Pues sí, pero existen algunas banderas menos conocidas que realmente te hacen pensar en qué macacos estaban pensando estos humanos. Ya me dio curiosidad. Creo que deberíamos hacer un top 5 de las banderas más raras. Buena idea, empecemos. La bandera en el quinto lugar es bastante interesante. Me gusta mucho, pero sin duda es bastante peculiar. ¿De qué bandera se trata? Hablo de la bandera de Nepal. Oh, cierto. Esa la he visto. Tiene una forma muy rara. Así es una de las pocas banderas que no es rectangular o cuadrada. Esta bandera es, dos triángulos. Me pregunto, ¿por qué escogieron esta forma tan extraña para esta bandera? Bueno, los dos triángulos representan los Himalayas y además también representan las dos principales religiones del país, el hinduismo y el budismo. ¿Y qué me dices de aquellos dibujos que tiene? La luna representa la casa y el sol representa la dinastía Rana. Jeje, rana. Pero por otro lado, también se dice que el sol y la luna representan el deseo de que Nepal dure tanto como estos cuerpos celestes. Vaya, esta bandera es muy interesante. Lo es, pero está en el quinto puesto porque es quizás la única bandera en el top sin algo demasiado excéntrico. Solo tiene una forma diferente. ¿Quieres decir que vienen las banderas más excéntricas de todas? Así es, vamos con la número 4. En el cuarto lugar tenemos dos banderas. ¿Dos? ¿Por qué dos? Porque, por algún motivo, estas dos banderas son bastante parecidas, a pesar de ser un diseño tan extraño. ¿De qué bandera se trata? La primera es la bandera de la isla de Man. Mírala. ¿Esos son piernas? Así es, ¿no es genial? Tengo demasiadas preguntas. Y no es todo, existe otra bandera igual de rara. ¿También tiene 3 piernas? Y una cabeza. Se trata de la bandera de Sicilia, en Italia. Mira. Pero... ¿a quién macaco se le ocurre poner una cabeza con 3 piernas en una bandera? Bueno, resulta que este era un símbolo bastante frecuente y esencial en el arte céltico de la cultura del Atene. ¿En serio? Sí, este símbolo se llama triskel y no solo existe como 3 piernas dobladas, también pueden ser 3 espirales o 3 líneas extendidas o dobladas. Pero... ¿por qué? Bueno, en esta cultura, solo los druidas podían llevar este símbolo y representaba muchas cosas como por ejemplo el balance entre cuerpo, mente y espíritu, el aprendizaje perpetuo, la evolución y cosas así. Vaya, parece que las piernas eran muy importantes para los celtas. Recuerda que también usaban otras cosas que no eran piernas, pero sí, era un símbolo bastante importante para esta cultura. Entiendo que tiene su significado y todo eso, pero se ve bastante extraño. ¿Cómo es que estas banderas solo están en el puesto 4? Oh, no sabes las banderas que nos esperan. En tercer lugar, tenemos la bandera del Cantón de los Grisones, en Suiza. ¿Qué tiene de especial esta bandera? Una cabra. ¿Una cabra? Así es. Pero una cabra no es tan rara. Existen muchas banderas con animales en ellas. Son más raras aquellas piernas triples en las banderas de la isla de Man y Sicilia. Pues esta no es cualquier cabra. ¿Qué tiene de especial? Digamos que está dibujada muy a detalle. ¿A detalle? Tú solo mírala. Es solo una cabra. No tiene nada de... ¡Oh! Ya veo. Exacto. Y no es todo. Por algún motivo que desconozco, los suizos son bastante consistentes con eso de usar animales con el mismo nivel de... detalle en las banderas de sus diferentes cantones. ¿Quieres decir que hay más? Sí que los hay. Está por ejemplo la bandera del cantón de Berna, la del cantón de Schaffhausen, la de los cantones de Appenzell-Rodas exteriores e interiores y la del cantón de Turgovia. Pues... sí que son banderas... peculiares. Y que lo digas. ¿Cuál es la del siguiente puesto? El segundo lugar es para el Reino de Benín, también conocido como Reino Edo. ¿Reino de Benín? No sabía que Benín era un reino. No me refiero a Benín, me refiero al Reino de Benín. ¿Ah? El Reino de Benín ya no existe. Fue un estado africano ubicado en una parte de la actual Nigeria. Oh, ya veo. ¿Y qué tiene de especial su bandera? Es bastante violenta. ¿Violenta? Sí,
Y también bastante gráfica. ¿Ah? Sí, mírala. Oh, vaya. No es muy sutil. Aún se desconocen muchas cosas sobre esta bandera. Se cree que era la bandera del reino de Benín, porque los ingleses la encontraron en este territorio. Pero no se tiene certeza si esta bandera era utilizada de manera oficial en aquel reino. De lo único que se tiene certeza es que se trata de una bandera. Otra teoría dice que esta bandera tal vez fue creada por los Itsekiri como bandera de guerra. No me parece una idea loca. Digo, solo mírala. Solo les faltó escribir en ella, esta es una bandera de guerra. Pero, ¿cuál es entonces la bandera en primer lugar? Me cuesta imaginarme qué podría superar a esta bandera. El primer lugar es cortesía de Rusia. Suena prometedor. Se trata de la ciudad de Yelezhnogorsk. Literalmente significa ciudad de acero. Muéstramela. Espera, es importante entender primero un poco sobre esta ciudad. Pero quiero ver la bandera. ¡Calma! Esta es una localidad cerrada, lo que quiere decir que está muy restringido su acceso. Solo puedes ir con un permiso especial o algo así. ¿Por qué? Rusos. Touché. En todo caso, es una localidad bastante pequeña, con una población de unos 84.795 humanos en 2010. Fue fundada en 1950. Oh, es un pueblo bastante nuevo. Lo es, ¿Pero qué importancia tiene todo eso? Solo estamos hablando de banderas raras. pues que esta localidad fue creada para la creación de armamento de plutonio. ¿Plutonio? ¿Plutonio? Oye, Homero, ¿no sería un poco arriesgado? Sí, creo que no, no lo es. Así es. Por eso es importante saber del pueblo antes de ver la bandera. Ya, muéstrame la bandera. Mírala. Oh, Es bastante rara, pero me gusta. nada más ruso que un oso partiendo un átomo a la mitad. Ya lo creo. Jamás me esperé ver algo así en una bandera. Los humanos nunca dejan de sorprender. Y estoy seguro que existen muchísimas otras banderas extrañas que no conocemos. Ya me dio curiosidad. Tal vez nuestros suscriptores conozcan más banderas raras. Cierto, si tú conoces alguna bandera extraña que no mencionamos, deja un comentario. Yelezhnogorsk, 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 ¿Ah? Yelezhnogorsk, Krasnoyarsk Krai. ¿Qué haces? Me gusta cómo suena. El ruso suena genial.